Ya está ahí conectado el pastor Pablo Casillas. Buenos días, pastor. Hola chica, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, pastor. También nos acompaña Saúl, conectado también a la distancia. Y pues bueno, Órale. estamos uniéndonos a esta temporada de concientización de lo importante que es leer la Biblia. Pero pues bueno, hay muchas personas que nos escuchan que no asisten a ninguna iglesia, que no tienen idea de qué es la Biblia. ¿Por qué es tan importante leerla? Y bueno, quisiéramos hablar de este tema con usted que pues también causa mucha controversia, ¿no? Hay quienes dicen Claro. que es solamente un libro más y ya, y nosotros pensamos diferente. Pastor, díganos qué es la Biblia. Muy bien. La Biblia es el libro para toda la gente de todos los tiempos. Y es un libro que pues no hay otro como la palabra de Dios. Contiene 66 diferentes libros que forman la Biblia. Y entonces eso incluye libros, por ejemplo, como Levítico, Deuteronomio, libros históricos, Esdras, Hechos, libros de poesía y, por ejemplo, Salmos, Eclesiastés, libros sobre la profecía, el libro de Isaías, Apocalipsis y pues biografías como por ejemplo Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego las epístolas que incluye por ejemplo Tito y Hebreos y muchos otros. Okay. Ahora, pastor, una de las preguntas, buenos días, Sí, que buenos días. la gente común a mí me ha hecho, pero ¿de dónde viene el significado de Biblia o de lo que es esa palabra en sí? ¿Qué significa la palabra Biblia? Bueno, la palabra Biblia viene por ejemplo, la palabra griega y latina, y en ambos idiomas significa libro. Y luego tenemos el Antiguo Testamento, es común entre los judíos. Entre los cristianos usamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y luego, específicamente entre los judíos, es únicamente las palabras del Antiguo Testamento. Ok, pero en sí entonces la palabra Biblia significa libro. Libro, sí, Libro en exactamente. griego y traducido del griego a Griego y latín. y latín. Ok. Pastor, hay algunas Biblias que tienen 73 libros, otras que tienen 66. ¿Por qué la diferencia? Bueno, realmente existen tres canons: el judío, el judaico, el católico y luego el cristianismo protestante. Entonces, deje decirles, porque muchos no saben esto, la palabra canon quiere decir vara de medir. Entonces, en el canon católico, la Biblia contiene 73 libros. En el de los protestantes, 66 libros. Entonces, por ejemplo, los católicos dicen, esto es controversial aquí, los católicos dicen que los protestantes le quitamos libros a la Biblia. Entonces, déjeme afirmar que el canon original tiene 66 libros. Y tal vez algunos por ahí que conocen algo de historia, en el Concilio de Trento, en 1546, la Iglesia Católica le añadió los 7 libros que ellos llaman deuterocanónicos. Esos son Judith, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico. Estos son los que ellos le añadieron, no que les quitamos nosotros. Ok. Adelante, Ahora, Saúl. pastor, hay una pregunta que también se hacen mucho hablando de la diferencia de lo cual usted nos acaba de hablar, y de estos libros apócrifos se habla mucho de que hay errores. ¿Cuáles son esos errores de los que se habla y que nosotros decimos, por eso no vienen en la Biblia? Ahora, y yo sé que usted ya lo explicó en referencia de lo que es el canon. Ellos Ok. midieron.
pero, ok. pero ¿por qué no vienen en la Biblia? Bueno, primero, cuando, en el catolicismo es deuterocanónicos, pero la palabra que se usa en general es apócrifos. Entonces, no sé si tienen ahí los que están escuchando que quieran anotar, les voy a dar unas referencias. La razón que nosotros los cristianos no incluimos los libros apócrifos en nuestro canon, primero, aprueba el uso de magia. Eso lo pueden encontrar en el libro de Tobías, capítulo 6, versículos 5 al 7. También enseña que el perdón de los pecados se logra por dar limosnas. Y eso lo pueden encontrar en Tobías, capítulo 12, versículo 9. También la Biblia dice, por ejemplo, esto es sobre lo que nosotros nos fundamentamos. Primero de Juan 1:7. No creemos que pueda uno obtener perdón de pecados por dineros. Primero de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esos son unos ejemplos. También tenemos en 2 de Macabeos 12, 43 al 46, a donde enseña que se puede dar dinero como ofrenda a favor de los muertos. Y algo también que es muy importante, tiene muchos errores históricos. En el libro de Judith registra de forma incorrecta que Nabucodonosor era el rey de los asirios cuando era el rey de los babilonios. Lo puede encontrar en Baruch, capítulo 6 y versículo 2. Son unos ejemplos de cosas erróneas en estos libros. Pastor Casillas, ¿y por qué debemos de confiar en la Biblia? Bueno, esta es mi convicción, por la consistencia interna, o sea, la armonía desde el principio hasta el final. La fidelidad de los manuscritos. Cuando comparamos lo que leemos con manuscritos antiguos, encaja, no hay desacuerdo. Tienen precisión histórica, profecías cumplidas. Y luego tenemos testimonios presenciales de personas, como dicen algunos de los versículos, nosotros lo que estamos predicando es lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Y luego la autenticidad sobrenatural. Ahora, muchas veces vamos a encontrar cosas en la Biblia que parece que va contra la naturaleza, pero vemos nosotros comprobado hasta con la arqueología que apoyan y validan cosas mencionadas en la palabra del Señor que son actos sobrenaturales. Pastor, en referencia a todo lo que nos ha estado compartiendo, Sí. la Biblia habla de la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son algunas pruebas que podemos encontrar en la Biblia en referencia acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús? Bueno, en especial los testigos de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, Pedro, los 12, las mujeres, y no solamente ellos. Pablo habla claramente que en una ocasión más de 500 personas vieron a Jesús después de la resurrección a la misma vez. Y en todos los escritos de la historia nunca se ha registrado alguna contradicción de estos 500 testigos. Y esta referencia la pueden encontrar en la Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 4 al 8. Okay. Pastor, y también se ha hablado mucho de diferentes versiones de la Biblia. ¿Usted cuál nos recomienda? Ok, es muy importante lo que les voy a decir. Esto ya es en base a experiencia, ok, de años. Casi cumplo 100 ya. Las versiones que yo recomiendo es la Reina Valera del 1960, la traducción de la lengua actual y la nueva traducción viviente. Ahora, puse primero la Reina Valera. De todas las Biblias que yo he estudiado, esta es la única a donde usted puede encontrar libros de referencia que te llevan directamente
al hebreo, al arameo y al griego. Entonces, para los que son estudiantes de la Biblia, yo les recomiendo la concordancia que se llama Strong's. Es un libro grande, pero muy poderoso y una herramienta muy útil para todos los que predicamos. Okay. Ahora, pastor, hablando de lo que son las versiones, Sí. yo le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué es tan importante el saber de la Biblia y por qué en unas religiones, y lo voy a decir, Sí. porque me lo han comentado, la religión católica Sí. no les exigen leer la Biblia, aún. Es como si ellos no tuvieran que leer la Biblia. Bueno, eso voy a ser como los políticos. Eso es cierto, sí y no. De que por años en la historia encontramos a personas que hasta podrían sufrir cárcel y hasta perder la vida por el atreverse a leer o estudiar la palabra de Dios. Pero hoy en día el catolicismo ya está motivando más y más a la gente a estudiar la palabra del Señor. Y a mí me da gusto porque ahí fue a donde... ¿Se acuerdan cuando dice las escrituras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Entonces, cuando recientemente estoy escuchando mucho énfasis al católico que estudie la Biblia. Entonces, sí ha habido tiempos en la historia que la rechazaban o prohibían, pero ya como que está abriéndose la motivación a que sí estudien la Biblia. Me preguntaste por qué es importante. Bueno, según Timoteo 3:16 nos da una buena respuesta. Dice que es inspirada por Dios. Entonces, los humanos escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran. Y pues, para mí, resultó en lo que es la perfecta y santa palabra de Dios. Y yo creo que si estamos viendo que es inspirada Sí. por Dios y que es útil para redarguir, para corregir, para guiar, y se nombra como la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, pues hay que leerla, definitivamente, pastor. Pastor, diga. Como siempre, muchas gracias, pero sí hay una duda en mí en referencia a aquellas Biblias que en esta ocasión están emitiendo algunos textos bíblicos, y me gustaría que el siguiente segmento pudiéramos hacer énfasis de por qué algunas traducciones de algunas Biblias están emitiendo textos tan importantes como el de este texto de Mateo 17:21. Pero no quiero que me conteste, quiero que la gente se quede, y que si usted tiene una Biblia, vaya y busque Mateo 17:21. Y si no lo tiene escrito, todo el texto completo, pues no se pierde el próximo jueves en estos temas tan controversiales en referencia al mes de la Biblia. Pastor, Saúl, hay otra pregunta aquí de parte de María Arriaga de Gil. Pastor, antes de que se desconecte, dice, ¿se puede aprender de Dios en otro libro que no sea la Biblia? Si se refiere a la Biblia, sí. Porque la verdad es la palabra del Señor. Y es más, si una persona es, por decir, iniciante en estudiar la Biblia, le aconsejo que busque sus líderes espirituales para que le guíen mano en mano. Excelente. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Bonito día. Ay.